Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos de Wall? Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Confinados, pero pues cerquita del ordenador para hablar un poquito de lo que nos gusta de fútbol. Y yo creo que hoy además es un día señalado, porque hoy toca hablar de que se cumplen nada más y nada menos que 20 años de que el Deportivo de La Coruña fue campeón de Liga. Aquello fue una gesta histórica. Y hoy, pues, quería traerme aquí a esta humilde morada, pues, a Víctor Sánchez del Amo, que fue campeón de Liga con el Depor, internacional con España, campeón con el Madrid, campeón de Copa Europa, pedazo de futbolista, por supuesto, pedazo de entrenador. Mister, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes, encantado. Muchas gracias por la llamada en este día tan especial de ese 20 aniversario de esa liga con el Depor, ¿no? Sobre todo con los precedentes que había habido de la famosa liga que se le había escapado con el penalti de Jukic en la última jornada. Yo creo que el fútbol le debía una liga al Deportivo La Coruña y esa nos tocó vivirla y disfrutarla. Darle una satisfacción a los aficionados del Deportivo de La Coruña, porque no todos los días se cumplen 20 años de la única liga, de la liga aquella que marcó pues al Super Depor, ¿no? Como integrante de aquel equipazo, ¿cómo lo recuerdas, Víctor? Porque, oye, no sé tú, ¿no? Imagino que también, pero es que yo, y como periodista, lo he vivido de otra manera. A mí me parece que fue ayer. Bueno, la verdad es que, no sé, vivimos tan rápido y con tantas cosas que cuesta, ¿no? A mí me pasa al revés. Yo, mírate, digo, 20 años ya. Puf, madre mía, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo ha pasado? Ahora además estoy recibiendo más llamadas por este tema, por el aniversario y obviamente con el tiempo que tenemos también para estar en casa, pues te vienen muchísimos más recuerdos. Y fue un año increíble. Además, como te he dicho al principio, yo era juvenil cuando el Depor se le escapó la liga, al Depor se le escapó la liga en esa última jornada con el famoso penalti de Jukic. Y a mí, como madridista, jugador de la cantera del Madrid y como aficionado al fútbol, por encima de todo, yo creo que lo que yo sentí en ese momento fue muy generalizado en España. Nos dio a todos muchísima pena, porque yo creo que quería todo el mundo que ganase, menos obviamente los aficionados de Barcelona, que estaban compitiendo por el campeonato, pero yo creo que el resto de España quería que la ganara el Deportivo, ¿no? Porque es un poco la representación de esa historia de club humilde que aparece ahí para pelearse con los grandes, superando dificultades, en unas condiciones mucho inferiores a la de sus rivales y se gana esa simpatía, ¿no? Yo creo que el trabajo que hizo Lendoiro a nivel de gestión, luego con Arsenio Iglesias liderando ese primer Super Depor, fue increíble y Jabo recogió ese testigo y le dio su marca, su impronta, con además una vuelta también en cuanto a la política de fichajes que tuvo Lendoiro en aquella temporada 99-2000, que para mí fue una de las claves del éxito de aquella plantilla, ¿no? Creo que Oye, Víctor, apostó por escucha, una regeneración de la plantilla con jugadores nacionales, jugadores jóvenes, muchos jugadores internacionales sub-21 que teníamos mucha hambre, muchas ganas de hacer cosas importantes y todo eso pues cuajó con la base que ya había tan buena de ese primer Super Depor que acabó ganando la Copa del Rey, aquella famosa del diluvio en el Bernabéu, y que por lo menos tuvo ese título para celebrar una generación que para mí fue, bueno, todos disfrutábamos muchísimo viendo jugar a ese Depor de Arsenio Iglesias. no, te voy a poner a prueba, ¿eh? Te voy a poner a prueba porque, oye, fíjate, estabas hablando tú del equipo que había. Y claro, yo, entre mis recuerdos y un poco lo que he buscado, es que, claro, es que no solamente era una amalgama de muy buenos futbolistas extranjeros, sino es que había lo mejor de lo mejor de producto nacional. O sea, porque, no sé, recuerda conmigo, pero yo creo que era, a ver si te acuerdas tú de la alineación entera, pero yo creo que era Songo en la portería, Manuel Pablo derecha, Romero izquierda, centrales era, a ver, sígueme. Donato Inaibet, Mauro Silva, con Flavio en aquel año, Mauro y Flavio con Seisao, Fran y yo estábamos en las bandas, Yalmiña y Pauleta y Macay, que alternaban. Macay fue el titular en aquel partido, y luego había mucho fondo también. Es lo que has dicho, yo creo que la planificación que dirigió Lendoiro con los cuerpos técnicos correspondientes, evidentemente en este caso con Jabo, que fue en aquella temporada 99 la que yo me incorporé al club, y llegamos muchos jugadores más. Y creo que ese es el matiz, ¿no? Jugadores jóvenes que teníamos ya cierto presente,
pero una ambición y unas ganas de hacer cosas importantes, y eso cuajó. O sea, ahí en esa lista pues mete a Roy Mackay, internacional por Holanda, César Martín, que también vino en esa oleada. El Turu Flores. Turu Flores ya estaba. Venía Basir, César, Jokanovic, ¿te acuerdas de Jokanovic también? Totalmente, Joka, claro, se fichó también, yo recuerdo a jugadores también del Madrid, de la cantera del Madrid, Jaime, Iván Pérez. Sí. Bueno, había... Fernando que llegó a jugar en el Castilla también, creo, luego en el Valladolid. También. Claro, y luego fue teniendo continuidad esa misma estrategia. Si te das cuenta, la temporada siguiente se incorporó Diego Tristán, se incorporó Valerón, se incorporó Capdevila, Molina, algunos perfiles, como te digo, de esos jóvenes que estábamos empezando en nuestros primeros años de profesionales, y otros contrastados, pero también con un perfil nacional muy marcado, y eso cuajó muy bien. Yo, si recuerdas, años anteriores el Deportivo había tenido problemas en el vestuario porque tenía muchas nacionalidades, salían muchas veces en las noticias conflictos en los entrenamientos. Yo creo que el Lendoiro ahí hizo un cambio en aquella temporada 99-2000, donde apostó pues por crear una base nacional y no sé, el toque que le dio Javo, el ambiente que hubo, eso cuajó muy bien y permitió pues que esa plantilla no solo ganara la Liga en aquella temporada, sino que de repente estuvo 4 o 5 temporadas compitiéndole de tú a los todopoderosos de España y de Europa, que se dice fácil, pero es muy complicado hacerlo, ¿no? Conseguir ser competitivos con presupuestos más bajos, con una ciudad de 250.000 habitantes como es La Coruña, con el poco peso mediático que tienes en las competiciones a la hora de enfrentarte a los grandes rivales, pues ese Superdeport marcó unos años increíbles, históricos. Yo estoy tremendamente orgulloso de haber participado y he disfrutado como un enano en todos esos años de fútbol. Pero ni te lo imaginas, Rubén, en los partidos y en los entrenamientos. Porque en los entrenamientos he visto hacer cosas que no las he visto nunca en el fútbol, a compañeros que he tenido absolutamente increíbles, como por ejemplo Yalmiña. Bueno, pero escucha, pero que Yalmiña era un fenómeno, claro, que hacía cosas que eran de ecuación y vuelta al ruedo, un maestro del fútbol. Lo que pasa que tú hablabas antes y decías, yo soy un privilegiado. Bueno, también lo son los que han jugado contigo, porque al final, oye, no es peloteo, pero es que tu carrera es extraordinaria, pero es que además tú ya llegas como campeón de Europa al Depor. O sea, es decir, tú ya llegas sabiendo lo que es ganar títulos y jugando en la élite y siendo titular en el Madrid con Capello. O sea, cuidado, o sea, que a ti no te ficha lento tampoco por un caprichito. Bueno, pero tú me conoces y a mí no me gusta hablar de mí, entonces eso me lo han inculcado desde pequeñito en la cantera del Madrid, mi familia, el entorno que he tenido, a trabajar, a esforzarme, a superar todas las dificultades que fuera teniendo por el camino, que han sido muchísimas, porque cuando estás en la cantera del Real Madrid estás ante una exigencia de primer orden mundial y vas dando pasitos y de repente te plantas ahí con la oportunidad para dar el salto al primer equipo, la aprovechas, llega un entrenador como Fabio Capello y te dice, chaval, ahí tienes el puesto, si lo quieres, para ti es. Y tuve la suerte pues de agarrarlo, de cogerlo y de ganarme esa confianza del míster y poder arrancar ahí mi carrera profesional. Como dices, pues fíjate, fue todo como rapidísimo. Debutar con el primer equipo oficialmente en Liga con Fabio Capello. Mi debut no fue con Fabio Capello, fue con Arsenio, precisamente. El año que estuvo Arsenio en el Real Madrid, la última jornada, pero bueno, acuérdate que aquella temporada acabó como acabó, un año tremendo, muy difícil para el Madrid. Entonces, provocó la regeneración, vino Capello y él, para mí, es mi padre futbolístico, porque es el que me dio la oportunidad con 20 años nunca se me va a olvidar ese salto al primer partido de Liga en el Bernabéu contra el Rayo Vallecano, esa sensación de como que estás en el túnel y dice, se te pasa todo tu pasado por delante y dices, ¿y ahora qué? Aquí estoy, pues ahora empieza lo importante y vamos a ver si eres capaz de aprovecharlo, ¿no? Y eso es como un flash. Y en el momento que saltas al terreno de juego y escuchas a la gente animar y ovacionarte y pitar el árbitro, te dedicas a hacer lo que sabes, que es jugar al fútbol. Y de ahí arrancó todo, como dices, ganamos la Liga ese año. Al año siguiente con Jupp Heynckes vino la ansiada 7ª Copa de Europa, Campeonato de Europa Sub-21 que ganamos también en ese
en ese año 98, iba todo rapidísimo y con muchísimo éxito, pero yo me aislé de todo eso y a trabajar y a querer seguir creciendo. Me tocó tomar una decisión muy complicada y muy dura, que era la de salir de mi casa, la que había sido mi casa desde los 11 años, y como tenía muy claro que mi carrera era lo más importante y para que mi carrera creciera yo necesitaba jugar, y en el Madrid eso el míster me dijo que ya no iba a ser posible, pues tocó salir, y muy orgulloso de esa decisión. Un año increíble en el Racing de Santander, y eso me dio la posibilidad de llegar al Depor. O sea que imagínate, No, no, vivir el fútbol desde todo. Yo creo que todos los futbolistas sueñan con jugar en Madrid, el Barcelona, los equipos grandes del mundo, porque es lo máximo a lo que se aspira. Y es verdad, es increíble, es increíble. Pero tener la suerte en tu carrera de vivir eso y vivir la perspectiva del fútbol desde otro tipo de clubes, con otro tipo de ambientes, de objetivos, de dinámicas, de entornos, a mí me ha enriquecido muchísimo. Para mi faceta de entrenador ni te lo cuento, en tener el conocimiento, en la experiencia de lo que es un vestuario grande, la máxima autoexigencia, la mentalidad ganadora constante, lidiar con esa presión que conlleva, pero luego también estar en equipos más humildes como el Racing de Santander, donde el objetivo es la permanencia, y vivir esos vestuarios que son mucho más humildes, pero hay una calidad también humana increíble, o el son Deportivo La diferentes, Coruña, un proyecto intermedio. son diferentes realidades, diferentes objetivos, todo forma parte del fútbol, todo te enriquece, porque tú, oye, siendo todavía muy joven, has ya en el mundo del fútbol, pero antes hablabas de Capello, y yo sé que es tu padre deportivo y tal, pero yo quería un poco que nos explicaras un poco qué te marcó a ti de la época del Depor Javo Irureta. ¿Cómo te marca a ti Javo? ¿Qué te pide Javo en el equipo? ¿Qué lugar tenías tú ahí con él? ¿Qué aprendiste de él? Sé que son muchas preguntas, pero un poco lo que tú más recuerdas de Javo. Son muchas preguntas y yo me enrollo como las persianas, porque son tantas cosas a la vez que a ver cómo te puedo sintetizar. Bueno, a ver, de Javo, como de todos los entrenadores que he tenido, he aprendido muchísimo. Yo creo que Javo era un entrenador muy metódico, tremendamente metódico. Además, los futbolistas, cuando no tenemos visión de entrenador, que nos pasa, yo creo que nos pasa a todos los que luego nos hacemos entrenadores, entendemos mucho mejor a los entrenadores que hemos tenido antes, porque somos muy dados como jugadores a criticar a nuestros entrenadores, los métodos de trabajo. Somos muy quejicas los futbolistas. Nos quejamos por todo, y fíjate que es un privilegio nuestra profesión, pero somos tendentes a mucha queja en las formas de trabajo, ¿no? Y cuando luego estudiamos, lo primero que hacemos es darnos golpes a nosotros mismos para decir qué tonto he sido, todas estas cosas que he dicho, qué razón tenía mi míster y qué pardillo que era yo, ¿no? Bueno, esto, cuando me he encontrado con Javo después de tantos años en algunas de las celebraciones que se hacen de los veteranos de la selección española, esto lo hemos hablado, y la verdad es que nos reímos juntos. Y sobre todo eso, me comentabas, de Javo yo destacaría eso, su metodología metódica, que la criticábamos muchas veces porque nos parecía incluso aburrida, porque era muy metódico en cuanto a la repetición de ejercicios, pero no nos dábamos cuenta de la alta especialización que nos permitía eso, esa repetición y esa práctica constante, pues, de ejercicios de técnica, de ejercicios de centros, de remates constantes. Muchas situaciones de juego. Acuérdate ese Depor, la capacidad goleadora que tenía. Tuvimos al Pichichi de la Liga en varias temporadas, que sí. Dificilísimo que alguien le gane el Pichichi al Madrid o al Barcelona. Son los equipos que más ocasiones hacen por partido, porque son los que más posesión tienen, porque tienen a los mejores jugadores del mundo. Y aquel Depor no solo es que fuera capaz de ganarle la Liga y estar peleando varias temporadas que hicimos segundo, tercero, sino es que también le ganábamos esos títulos de Pichichi o Zamora a los todopoderosos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, con la metodología de entrenamiento. La repetición puede generar aburrimiento, pero también te genera alta especialización. Y ese equipo, como tú bien recordarás, era un equipo absolutamente de una precisión tremenda en ataque. ¿Por qué? Porque practicábamos muchísimo las situaciones de ataque, centros, remates, técnica. Muy bien, Víctor, tenéis muy bien cogidos los automatismos, ¿eh? Porque en defensa os aplicabais muy bien, pero cada vez cuando teníais espacios erais un equipo absolutamente letal. Pero fíjate que tácticamente no trabajábamos como ahora se ha impuesto ya en el fútbol, con muchísima carga de trabajo táctico, porque hay muchísimo análisis. En aquella época no había tanto análisis. Con Fabio Capello yo salgo
que descubrí en el fútbol, porque hasta esos 20 años que yo no conocía a Fabio Capello, no había tenido entrenadores que nos analizaran a los rivales. O sea, ha habido un salto muy grande en el fútbol con la introducción de las nuevas tecnologías. Yo creo que primero hubo una revolución con los métodos de la preparación física, y el siguiente paso en esa revolución ha sido con la introducción de la tecnología, que ha permitido analizar a los rivales de una manera minuciosa. A partir de ahí, los partidos se preparan hasta el último detalle. En esa época que hablamos mía de jugador en el deporte, esto no existía todavía, no estaba totalmente extendido el análisis. Nosotros íbamos a los partidos sin ver vídeos de los rivales, sin analizar los sistemas tácticos, simplemente en las charlas técnicas el míster nos daba las instrucciones de lo que él sí analizaba, pero sin verlo de manera grupal, sin analizar nada, Sí, sí. y nos daba algunas pautas para el partido, pero siempre muy enfocados en nosotros, en nuestros mecanismos. Y claro, eso te genera una repetición, una especialización. Si le sumas ingredientes de calidad, como tenía la plantilla, con jugadores buenos, con hambre, con mucha motivación, con mucha competencia dentro de la plantilla, que esto era muy importante, porque había que ver esos entrenamientos. Te lo he dicho antes, he disfrutado mucho de los entrenamientos porque han sido muy competitivos y hemos jugado mucho al fútbol. Creo que eso es algo también que hoy en día, con las metodologías modernas, se tiende a recortar los entrenamientos, los partidos en cachitos, en partes, y se reproducen de manera específica, ¿no? Esto ayuda pues a desarrollar rendimiento en el fútbol de élite, pero también se aplica a las escuelas, y para mí eso es un peligro, sobre todo si va en detrimento de practicar fútbol, que creo que es absolutamente necesario. Jugar Sí, que a lo partidos, mejor, a los futbolistas es lo que más nos gusta y hay que entrenar el partido, y nosotros eso en el deporte lo hacíamos mucho. por ir acabando ya, Mister, que te quería hacer una última pregunta. Yo quiero que nos hables un poco del sentimiento del deporte, ¿no? Tú antes has comentado una cosa muy bonita, ¿no? Que es que tú vienes de unos orígenes de madridista, que alguien siempre había querido jugar en el Madrid, y luego pues la vida un poco te ha hecho dar ese paso de salir de la que era tu casa, de buscar otros nuevos horizontes, y resulta que en el deporte has tenido dos etapas, como jugador y como entrenador. Yo creo que a ti el deporte también tiene que ser una parte muy importante de tu vida, ¿no? De un sentimiento, te ha marcado a ti. Totalmente. Y fíjate que, añádele una cosa más, mi primer hijo nació en La Coruña, o sea, que es algo también que nos marca muchísimo a los padres, ¿no? La Coruña está en mi corazón. O sea, yo tengo dos casas, Madrid y el Real Madrid, futbolísticamente hablando, que yo me he criado en Madrid, he jugado al fútbol en las calles de Madrid, los colegios donde he estado, y en el Real Madrid, y luego La Coruña. O sea, en La Coruña he vivido mis años de madurez como futbolista, y lo que te estaba diciendo antes, me he sentido muy realizado como futbolista, porque creo que tiene muchísimo mérito el ser capaz de ser campeón en la Liga Española con un equipo que no sea Real Madrid o Barcelona. En el Madrid o en el Totalmente. Barça estás absolutamente obligado a ganar los títulos. Que aparezca un equipo como el Deportivo de La Coruña, como ha aparecido otros años el Valencia. Para mí el Atlético de Madrid, aunque está un pelín por debajo, pero es un equipo al que también, sobre todo desde que lo cogió el Cholo Simeone, lo ha puesto al nivel, yo creo, de exigencia también de Sí, Madrid y el Barcelona en Valencia, España. el Pero el Valencia de Benítez, Valencia, el el Atleti del Valencia en Cholo, Soledad. sí. Bueno, Eso como es que es muy vemos, difícil ganarles títulos. Muy difícil. estos todopoderosos son monstruos, y que un equipo tan humilde como el Deportivo de La Coruña, como te he dicho antes, una ciudad pequeñita, con gente maravillosa y acogedora como son los coruñeses, eh, vivir eso desde dentro, desde el papel de integrante de ese equipo que vivió esos años tan bonitos, ganar la Liga, pelearle los títulos a los todopoderosos, ganar la final de Copa al Real Madrid, que fíjate, el Real Madrid es el equipo que está mejor diseñado para ganar finales. Esto lo sabemos todos, ¿no? Si hay una final y juega el Madrid, tiene más probabilidad de ganar el Madrid que el rival, porque es el ADN del Real Madrid, esa mentalidad ganadora que se inculca desde pequeñito y la lleva impregnada el escudo. Tú te pones esa camiseta y aumenta tu capacidad competitiva un porcentaje sí o sí. A cualquier jugador que llega al Real Madrid le pasa eso. Y solo los que se han puesto esa camiseta lo sabemos. Bueno, pues ganarle la final en el Bernabéu al Real Madrid, eso es increíble. Tiene un mérito absoluto. Y como profesional te sientes muy realizado y muy orgulloso de haber podido vivir eso, porque son de esos retos difíciles que te pone la vida, y cuando consigues lograrlos, pues cuando llega el momento de mirar atrás, te llena de orgullo. Y hoy, en esa celebración de ese 20 aniversario, pues fíjate, todo lo que te acuerdas de esa liga,
además porque se la merecía esa afición, que el palo que se había llevado por la pérdida en la última jornada, la posibilidad de ganarla, como decir, esto no nos va a volver a pasar en la vida, porque es lo lógico pensarte eso, no te va a volver a dar el destino otra oportunidad. Pues toma, unos pocos años después, ahí la tuvimos y la aprovechamos. Pues eso es muy bonito y fueron mis mejores años. Llegar a la selección absoluta desde un equipo que no sea el Real Madrid o Barcelona, eso tampoco es fácil. Muy pocos los jugadores que en su carrera acceden a la selección española desde otros clubes que no sean el Real Madrid o Barcelona, o ganar títulos desde otros clubes. Cuando haces balance de tu carrera una vez que te retiras, pues mi etapa en el deporte me llena de satisfacción profesional y personal, porque allí he pasado 7 años como jugador, he hecho muchos amigos, como te digo, los mantengo, mi familia, mi hijo, y luego tener la suerte de debutar como entrenador en ese club, pues para mí ha sido también espectacular. Y en unos años muy difíciles, de mucho desequilibrio institucional, porque la situación por la deuda del club era tremendamente No era lo peligrosa. mismo. Ese Depor era otro Depor, que no tenía nada que ver. Había un riesgo de desaparición deportiva por la deuda, se necesitaba afinar mucho la gestión, el presupuesto, que era el más bajo, el segundo más bajo, creo recordar, de la liga, ya te condicionaba mucho la capacidad competitiva. Bueno, pues en esas circunstancias se compite de otra manera. Tú como jugador has vivido lo más bonito, pero ahí los recuerdos de mi etapa de jugador en el Racing de Santander a mí me ayudaron mucho pues para asumir ese reto, debutando como primer entrenador, en el tener ya experiencia en vivir ambientes de lo que es pelear por mantenerse y llegar a las jornadas finales donde te estás jugando la vida, la vida deportiva, en que cada punto es valiosísimo para sumar un poquito más y poder llegar al objetivo. Y bueno, pues en esas circunstancias tan difíciles, conseguir mantener al equipo en primera las 2 temporadas que hicimos, a mí también me deja un orgullo tremendo, al mismo nivel que los títulos que pude celebrar allí como jugador. Porque la afición de La Coruña, la afición del Deportivo, se merece ver al Depor en primera.